Richard Langley fue un hombre de innegable éxito. A sus 56 años, su nombre se había convertido en sinónimo de riqueza, filantropía y responsabilidad social. Era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo: una extensa finca en el campo, un puesto en los consejos de administración de algunas de las empresas más influyentes del mundo y una reputación impecable. A todos los efectos, Richard había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, a pesar de todos los elogios, había un extraño vacío que había comenzado a carcomerlo con el paso de los años. Era un hombre rodeado de opulencia, pero cada vez se sentía más desconectado del mundo que lo rodeaba. Siempre había sido el tipo de persona que se mantenía ocupada, que seguía avanzando, que se concentraba en el siguiente proyecto, el siguiente acuerdo, la siguiente iniciativa benéfica. Pero a medida que se hacía mayor, había una parte de él que comenzó a preguntarse qué significaba todo eso realmente. Richard acababa de salir de una reunión de negocios en su sede y decidió dar un paseo por las calles concurridas. Disfrutaba de esos momentos de soledad, incluso entre las multitudes. Le daban tiempo para pensar, para reflexionar sobre su vida y el mundo que lo rodeaba. Mientras caminaba, vio a un joven sentado en la acera, con un cartel de cartón apoyado a su lado pidiendo ayuda. El hombre no tenía hogar. Su ropa estaba hecha jirones. Su rostro estaba marcado por el cansancio de alguien que ha visto demasiadas luchas en muy pocos años. Sin embargo, había algo en él que hizo que Richard se detuviera en seco, algo que no podía identificar. El adolescente, de no más de 17 o 18 años, levantó la vista cuando Richard se acercó. Sus miradas se cruzaron y, por un breve instante, fue como si el mundo que los rodeaba se desvaneciera. El joven tenía los mismos ojos azules penetrantes que Richard, la misma mandíbula pronunciada, incluso la misma leve hendidura en el mentón que Richard había heredado de su padre. El parecido era asombroso. El corazón de Richard se aceleró. Se quedó allí, congelado en el lugar, mirando al joven. No era solo el parecido físico lo que lo inquietaba. Era la forma en que el adolescente lo miraba con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si él también pudiera sentir una conexión inexplicable entre ellos. ¿Puedo ayudarlo con algo?, preguntó el joven con voz vacilante. Richard parpadeó, saliendo de su aturdimiento. Lo siento, tartamudeó. No quise mirarlo. Está bien, dijo el adolescente con un pequeño encogimiento de hombros, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. La gente mira todo el tiempo. Por razones que Richard no podía explicar, sintió una necesidad abrumadora de saber más sobre este joven. Era como si el destino lo hubiera puesto en el camino de Richard. Y ahora que sus vidas se habían cruzado, Richard no podía simplemente irse. ¿Cómo te llamas?, preguntó Richard, con voz más suave. Chris, respondió el joven. Chris Johnson. Chris, repitió Richard, asintiendo lentamente. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Chris se encogió de hombros nuevamente. Un par de meses, supongo. He estado dando tumbos, tratando de encontrar trabajo. Pero se quedó en silencio. Su expresión se oscureció. Es difícil cuando eres solo otro chico negro sin conexiones. A nadie le importa realmente. Richard sintió una punzada de culpa por las palabras del chico. Sabía que el mundo estaba lleno de injusticias, lleno de personas que se escapaban por las grietas. Pero esto se sentía diferente. Había algo personal en este encuentro, algo que lo hacía sentir como si hubiera fallado de alguna manera. ¿Dónde está tu familia?, Richard preguntó, tratando de mantener la voz firme. No tengo mucho, dijo Chris simplemente. Mi madre falleció el año pasado. Ella era todo lo que tenía. El corazón de Richard se hundió. Quería ofrecer algún tipo de consuelo, pero las palabras se sentían huecas en su boca. ¿Qué podría decirle a un joven que había tenido una mano tan difícil en la vida? ¿Qué derecho tenía a ofrecer compasión cuando había vivido una vida de privilegios? ¿Tienes un lugar para quedarte esta noche?, preguntó Richard.
Chris negó con la cabeza. Ya pensaré en algo. Normalmente lo hago. La mente de Richard corría a toda velocidad. No podía dejar a ese joven ahí en la calle. Había una parte de él, una parte inexplicable, innegable, que se sentía responsable de Chris. Era como si un hilo invisible los conectara, atrayendo a Richard más profundamente hacia la vida de ese chico. «Ven conmigo», dijo Richard de repente. Las palabras salieron a borbotones antes de que pudiera detenerlas. Chris frunció el ceño y se puso en guardia de inmediato. «¿Por qué? Quiero ayudarte», dijo Richard con seriedad. «Solo por esta noche. Tengo un lugar cerca. Puedes limpiarte, comer, descansar un poco. Luego podemos decidir qué hacer a continuación». Chris vaciló, claramente dividido entre el escepticismo y la desesperación. Richard podía ver las ruedas girando en su mente, sopesando los riesgos y las recompensas de aceptar la ayuda de un extraño. «Mira, sé que esto es raro», agregó Richard, sintiendo la renuencia de Chris, «pero juro que solo quiero ayudar, sin condiciones». Después de lo que pareció una eternidad, Chris finalmente asintió. «Está bien», dijo en voz baja, «pero solo por esta noche». Richard respiró aliviado, paró un taxi, y los dos viajaron en silencio de regreso al ático de Richard. Cuando entraron, Chris abrió los ojos ante la opulencia del lugar. Los pisos de mármol, las ventanas del piso al techo con vista al horizonte de la ciudad. Era muy diferente de las calles en las que había estado viviendo. «¿Vives aquí?», preguntó Chris, con su voz llena de asombro. Richard asintió, sintiendo una punzada de incomodidad ante el marcado contraste entre sus vidas. «Sí», dijo, «yo vivo». Chris no dijo nada más, pero Richard podía ver los engranajes girando en su mente. Sabía que el joven estaba tratando de entender por qué alguien como él, alguien con toda esta riqueza, se interesaría por un niño sin hogar. Richard no estaba del todo seguro. Mientras Chris se duchaba y se ponía algo de ropa de Richard no podía quitarse de encima la sensación de que este encuentro era más que una simple coincidencia. Había algo en Chris que tiraba de su alma, algo que le hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre su propia vida. Los días siguientes fueron un borrón. Richard hizo arreglos para que Chris se quedara en un hotel, le dio algo de dinero y empezó a hacer llamadas para intentar encontrarle un trabajo. Pero todo el tiempo, la obsesión de Richard por el joven crecía. El parecido era demasiado fuerte, demasiado específico para ignorarlo. Richard se encontró obsesionado con la idea de que Chris era más que un extraño al azar. Tenía que haber una razón por la que se habían cruzado. Finalmente, incapaz de quitarse de encima la sensación, Richard tomó una decisión. Le preguntó a Chris si estaría dispuesto a hacerse una prueba de ADN. Chris estaba comprensiblemente confundido. «¿Por qué haría eso?», preguntó, con la sospecha invadiendo su voz. «No sé cómo explicarlo», dijo Richard, con la voz teñida de desesperación. «Pero creo que podríamos ser parientes». Chris lo miró fijamente, entrecerrando los ojos. «¿Qué? ¿Como si pensaras que eres mi tío perdido hace mucho tiempo o algo así?». Richard negó con la cabeza. «No», dijo en voz baja. Creo que podría ser tu padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas e imposibles. Chris miró a Richard como si le acabara de brotar una segunda cabeza. «Estás bromeando, ¿verdad?», dijo, medio riendo, medio incrédulo. «No lo estoy», dijo Richard en voz baja. «Sé que suena loco, pero hay algo en ti, algo que se siente demasiado familiar. Tuve una relación hace años, antes de convertirme en quien soy ahora. Fue breve y nunca supe qué resultó de ella, pero no puedo quitarme la sensación de que podría ser mi hijo». Chris miró a Richard durante un largo momento, su expresión ilegible. Luego, sin decir palabra, asintió. «Está bien», dijo, «haré la prueba». Los días que siguieron fueron agonizantes para Richard. No podía concentrarse en nada más.
La idea de que Chris pudiera ser su hijo lo consumía. Repasó el pasado en su mente, tratando de reconstruir la línea de tiempo, preguntándose si era posible que tuviera un hijo del que nunca supo nada. Parecía imposible, y sin embargo, el parecido era innegable. Cuando finalmente llegaron los resultados, a Richard casi se le paró el corazón. La prueba confirmó lo que había sospechado desde el principio. Chris era su hijo biológico. Richard se sentó en silencio, atónito, mirando el informe que tenía en las manos. Tenía un hijo al que nunca había conocido, un hijo que había crecido en la pobreza en las calles, mientras Richard había vivido una vida de lujo y privilegio. El peso de todo eso era aplastante. Todo el éxito, toda la riqueza, no significaba nada. Ante esta revelación, Richard había fracasado. Le había fallado a Chris y le había fallado a la mujer que lo había criado. Solo, Richard se sentó en el silencio de su estudio, con los resultados de la prueba de ADN todavía esparcidos frente a él sobre el escritorio. La comprensión de que Chris era su hijo lo golpeó con una fuerza que no había previsto. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo no lo había sabido? Su mente corría, tratando de llenar los vacíos de su pasado. Habían pasado tantos años, décadas en realidad, cuando tuvo ese breve romance con una mujer que apenas recordaba. Eran jóvenes, y su relación fue fugaz hasta que la vida los separó. En ese momento, no le había parecido importante. Pero ahora, al contemplar la prueba irrefutable de que tenía un hijo, Richard sintió el peso de sus errores pasados sobre él. Sus dedos golpeaban nerviosamente el escritorio de madera y sintió una opresión en el pecho. Había pasado años construyendo una vida de control, estabilidad y éxito, pero esta revelación era algo que no podía controlar, algo para lo que no se había preparado. Y lo peor era que Chris, su hijo, había pasado toda su vida luchando en las calles, mientras Richard prosperaba en el lujo. El pensamiento lo carcomía, llenándolo de culpa. Sabía que tenía que hablar con Chris, pero ¿cómo podía empezar a explicarlo? ¿Qué palabras podía ofrecer que siquiera comenzaran a tender un puente sobre el abismo de los años perdidos? Richard había pasado toda su vida adulta ayudando a otros a través de su filantropía, pero nada de eso importaba. Ante el sufrimiento de su propio hijo, ninguna donación ni causa caritativa podría compensar los años que Chris había vivido sin un padre. Esa noche, Richard invitó a Chris a volver a su casa, decidido a tener la difícil conversación que se cernía sobre él desde que llegaron los resultados del ADN. Chris llegó con una expresión indescifrable, claramente inseguro de qué esperar. Los dos se sentaron en la lujosa sala de estar. El aire entre ellos estaba cargado de tensión y palabras no dichas. «Tengo los resultados», comenzó Richard, con voz baja e inestable. «Eres mi hijo». Chris no se inmutó. Se había estado preparando para la posibilidad desde que Richard había sugerido la prueba, pero oírlo en voz alta fue diferente. Apretó la mandíbula y asintió lentamente, casi imperceptiblemente. «¿Sí?», dijo después de una larga pausa. «Me lo imaginé». Richard sintió que se le cerraba la garganta y luchó por encontrar las palabras adecuadas. Chris II no lo sabía. «Lo juro, si lo hubiera sabido». Chris lo interrumpió, su voz sorprendentemente tranquila. «¿Si hubieras sabido qué? ¿Habrías estado ahí para mí? Me habrías impedido vivir en la calle, ver a mi madre trabajar hasta morirse solo, para asegurarse de que tuviera algo para comer». Richard hizo una mueca ante la franqueza de las palabras de Chris. Había imaginado que esta conversación tomaría 100 caminos diferentes, pero ninguno de ellos lo preparó para la fría y dura realidad que Chris había vivido. «Lo siento», dijo Richard. Su voz apenas era un susurro. «No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacerlo ahora mismo. Quiero estar ahí para ti». Chris se reclinó, cruzando los brazos sobre el pecho, su mirada firme.
¿Arreglarlo? ¿Cómo? ¿Crees que el dinero va a arreglar esto? ¿Crees que simplemente aparecer ahora borrará todo? Richard sacudió la cabeza, sintiéndose más impotente que nunca. No sé qué lo arreglará, solo sé que quiero intentarlo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio se extendió entre ellos, pesado e incómodo. Chris miró al suelo. Su mente claramente estaba dando vueltas a todo lo que acababa de descubrir. Estaba claro que a pesar de su exterior tranquilo, la revelación lo estaba sacudiendo hasta la médula. Finalmente, Chris habló. Su voz tranquila, pero firme. Mi madre nunca me dijo quién era mi padre. Siempre decía que él no estaba cerca, y eso era todo lo que necesitaba saber. Así que no me importaba. No necesitaba un padre. Pero luego enfermó y no teníamos suficiente para las facturas del hospital. La vi morir y todo lo que podía pensar era en cómo tal vez, solo tal vez, si hubiéramos tenido un poco más de dinero, ella podría haber sobrevivido. Richard sintió que las palabras lo golpeaban como un puñetazo en la cuneta. Chris segundo, ni siquiera puedo empezar a decirte cuánto lo siento. Si lo hubiera sabido, si hubiera estado allí, las cosas podrían haber sido diferentes. Chris levantó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y tristeza. Pero tú no estabas allí. Estabas sobreviviendo a tu vida de multimillonario, mientras nosotros apenas sobrevivíamos. Richard no tenía defensa. Todo lo que Chris dijo era verdad, y el peso de ello pesaba sobre sus hombros. Estoy aquí ahora, dijo Richard suavemente. Sé que eso no compensa nada, pero quiero conocerte. Quiero ayudar. Chris dejó escapar un largo suspiro. Su rostro se suavizó por primera vez desde que comenzó la conversación. No necesito tu dinero, dijo. Pero tal vez podamos resolver esto. No lo sé. He pasado toda mi vida enojado por muchas cosas, pero no sé qué hacer con esto. Richard asintió, sintiendo un atisbo de esperanza. No tenemos que resolverlo todo ahora, pero podemos empezar por pasar tiempo juntos, por conocernos.